Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de, como tema, yo le puse el desarrollo espiritual. Cualquier cristiano cualquier persona que exista a la iglesia, pero no lleve un desarrollo espiritual, está perdiendo su tiempo. Número uno. Número dos, dije cualquier persona. Ahora, si digo cualquier cristiano, o sea, eso habla de un nacido de nuevo, que no lleve o que no se vaya hacia el proceso de un desarrollo espiritual, viene una muerte espiritual. Son dos cosas importantes. Pero vamos a ver un poco, porque ese es el tema, el desarrollo espiritual, pero el título es Caminando hacia la madurez. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver en qué lugar estamos, en qué estoy parado el día de hoy y hacia dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, la vida tiene que avanzar, todo va madurando en algún tiempo. En la mañana el día, a las 6 de la mañana, es un día nuevo, ¿verdad? ¿Es un día maduro o todavía no? No, es un día que va iniciando, pero ya cuando cae el sol, ya empieza a envejecer el día, vamos a decirlo así. Las plantas igual, las plantas llevan un desarrollo, ¿verdad?, biológico, las cuales empiezan con la germinación de una semilla, empiezan a crecer, ¿verdad? Dan un fruto, florean, dan un fruto, ¿verdad? Y tarde o temprano una planta también muere, ¿verdad? Los animalitos también tienen un desarrollo, ¿sí o no? Los seres humanos tenemos un desarrollo físico, ¿verdad? Un desarrollo mental, pero también hay un desarrollo ¿de qué tipo? Espiritual. El día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo espiritual. Así es que cuando hablamos de la madurez y de la inmadurez, está determinado por la manera en que nosotros percibimos la vida. Observen, nuestra madurez está determinada por cómo yo puedo percibir la vida. Ahora, en un mundo sin la parte espiritual, sin la vida cristiana, explicamos que el mundo está absorbido por una cultura, ¿no? Y la palabra dice, ya no vivas como vive el mundo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya no vamos a vivir, nos está invitando que no vivamos como este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo vive absorbido bajo una cultura humanística, la cual trata de llevarnos a un lugar de inmadurez. Observen, los políticos hoy quieren que estemos maduros o inmaduros. Inmaduros. La gente que vende cosas, ¿se las vende a los inmaduros o a los maduros? Los inmaduros. Entonces la vida está planteada para que ustedes y yo no maduremos en nuestra vida. De manera que entonces cuando nosotros empezamos a entender la vida y nos empezamos a dar cuenta que la vida va mejor cada día que yo, ¿qué? Maduro. Una fruta sabe mejor cuando está, ¿qué? Madura. Todas las cosas que van madurando son mejores. La vida va mejor. Un joven, cuando ese joven es inmaduro, su vida es un desastre. Pregúntense ustedes cuántas veces fueron jóvenes y la vida no iba tan bien, ¿no? Pero cuando empezamos a madurar, y no me refiero a la parte física, sino a la parte espiritual y a la parte mental, empezamos a tomar mejores, ¿qué? Decisiones. Eso habla de que nuestro camino va mejor. Ahora, observen, el proceso de la inmadurez a la madurez es un proceso que es doloroso. ¿Se han dado cuenta cómo peleamos con nuestros jóvenes? Y hay un pleito, ¿no? Y a ellos les duele porque dicen, ¿cómo es que no me dejan hacer esto? ¿No? Y uno dice, ¿cómo es que mi hijo no entiende? Y empieza a haber una lucha porque esa lucha genera en nosotros, tanto en padres como hijos, genera que algo que se llama dolor. Pero es lo mismo en la parte física. ¿Se han dado cuenta cómo muchos de ustedes cuando eran niños o algunos que tienen hijos, que los niños se acercan y les dicen que les duelen los huesos? Y cuando hablan de que les duelen los huesos, hablan de que empieza a haber un crecimiento en ellos y el crecimiento también, ¿qué? También duele. Así es que dile al que está a tu lado, el crecimiento y llegar a la madurez duele. Ahora, cuando hablamos de una madurez espiritual y hablamos del camino a la madurez, hablamos que todo cristiano tiene que ir madurando. Un cristiano que no madura es como una fruta que no madura. ¿Sí han visto frutas que no llegan a madurar? ¿Han visto? Hay frutos, el otro día yo veía un limón, que sus limones quedaron por aquí así de este tamaño. Y los cortamos, los partíamos y hasta como que cuando los partes y los quieres exprimir, ¿sí les ha pasado que vuela el limón?
Pregunto, ¿para qué sirve un limón así? Para nada, ¿verdad? Dile al que está a tu lado. Una vida espiritual sin madurez no sirve para nada. Dile al que está a tu lado, no pasa nada. No sirve de nada. Una vida espiritual sin madurez no sirve. Ahora, vamos a explicar un poquito acerca de qué es esto. Quiero que vayamos a 1 Corintios 13:11, por favor. 1 Corintios 13:11. Y dice, cuando yo era ¿qué? Cuando yo era niño, ¿qué hacía el niño? Hablaba como ¿qué? Y pensaba como, y jugaba. Fíjense, ¿eso qué quiere decir? Que habla de una etapa de la vida espiritual. Está explicando el apóstol Pablo acerca de alguien que está viviendo y hablando como niño, pensando como niño y jugaba como niño. Esto habla un poco acerca de las personas que viven su vida espiritual, hablando tanto dentro de la congregación como fuera de ella. Son personas que piensan como niños, que hablan como ¿qué? Y juegan como. Hay quien viene y juega a la iglesia aquí. Y no nada más aquí, en todas las iglesias. Y un niño que juega a la iglesia, ¿qué hace? Hace lo que ¿qué? Lo que él quiere. Yo a mi hijo le digo, oye hijo, mira, vamos a hacer. No, es que yo quiero jugar a esto. Pues él quiere siempre meterse sus propias ideas. De manera que cuando dice aquí la palabra habla como niño, eso quiere decir que habla de manera deliberada. Observen. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando una persona hay una inmadurez espiritual? Eso quiere decir que esta persona opina cosas sin saber. Por decir un ejemplo, uno les dice, oigan, pues vamos a la velada. Y entonces ese niño dice, yo pienso que no es tan importante. Ese es un niño, ¿ya vieron? Ese es un niño espiritual. Cada que uno vaya pasando el escáner, es la palabra la que está diciendo. La palabra te pone en la posición y en la condición en que tú en que tú te encuentras. La palabra no quiere lastimar. La palabra lo que quiere es que tú recapacites y digas, chispas, nomás me falta el chupón, ¿no? O sea, espiritualmente, ¿no? Un chupón y un pañal. Hagan de cuenta que entran a veces muchos espiritual con el chupón y el pañal a la iglesia. Entonces, ahí esa es la parte. Yo no trato de evidenciar a nadie, trato de que tú te des cuenta, porque al único que le va a producir el poder entender y caminar hacia la madurez es a mí. Si Mari Carmen camina hacia la madurez, pues me produce a mí. No, le produce a ella. Entonces tengo que entender que cuando dice aquí y hablaba como niño, eso quiere decir que a veces tengo pensamientos deliberados. Pienso lo que yo quiero. Observen, con los niños chiquitos a veces es muy difícil organizarlos, ¿sí se han dado cuenta? Imagínense, ¿cuántos años tiene tu niño, Adri? 3 años. Por decir él, miren, él ahorita lo llevaban y él quiere ir allá abajo, pero ¿por qué es un qué? ¿Observan? Pero lo entendemos porque es un niño. Pero si yo agarro a Fer y le digo, manto, ven para acá, tú vas a leer la Biblia. Ay, no, ¿qué es? Es un niño espiritual. Si habláramos de manera espiritual, tendríamos que darle un chupón y ponerle un pañal a él. ¿Por qué? Porque la persona aún no quiere madurar. Y esa es una problemática en la iglesia. En las iglesias, en todas las iglesias. Esto es derivado ¿de qué? De la mala enseñanza. Es derivado de las doctrinas insalubres, vamos a decirlo así. De las malas doctrinas. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha generado iglesias hay una conferencia que por ahí escúchenla, que se llama Iglesias al gusto del cliente, que la da el pastor Chuy Olivares. Se han generado iglesias, fíjense, al gusto de las personas, ¿no? Por decir, vamos a pensar cómo habla una persona inmadura. Ahorita estuvimos cantando, ¿no? Y de repente dicen, oiga, pues es que como que la alabanza no está tan buena, ¿no? Le hace falta un poquito de sabor, dicen, ¿no? Y ya. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona no entiende la alabanza. O sea, dice, este niño no entiende la alabanza. La alabanza no es para que mueva su carne. La alabanza es ¿para quién? Para Dios. Pero él ya está pensando en lo que a él le gusta, no en lo que a Dios le gusta.
Ese es un signo. Otro signo acerca de eso es cuando tú haces las cosas dentro de la iglesia y dentro de la vida cristiana, dentro de tu familia, para agradarte a ti, no para agradar a Dios. Ese es otro signo acerca de la inmadurez. Entonces, a veces tú piensas, fíjense, ¿cuántos piensan que no es tan importante a lo mejor estudiar? ¿Cuántos piensan que no es tan importante llegar a la alabanza? A lo mejor llego más tarde, ¿no? Pero esas son cosas que tú piensas. O a veces dices, bueno, es que yo pienso que ya el pastor está exagerando, ¿no? Perdón, pero la Escritura lo marca. Si tú te vas y haces el estudio de esta cita, te darás cuenta por qué Pablo hablaba acerca de esto. Pero ahí es donde entonces tengo que ver mi posición de acerca cómo yo, ¿qué? Yo hablo. Así es que de manera deliberada siempre pienso lo que yo, ¿qué? Lo que yo quiero. Ahora observen, dice más adelante, dice, hablaba como niño, pensaba como ¿qué? Así hacen los niños. Fíjense, ¿qué piensan? Hay personas que en su inmadurez espiritual les va mal y luego dicen, es que yo pensaba que estaba Dios conmigo. O dicen, ay, creo que Dios ya no está conmigo. ¿Les va bien? Dicen, no, Dios está conmigo. Tienen finanzas, están financieramente, económicamente bien, o financieramente bien, y piensan que Dios está con ellos. Ese es un pensamiento de un niño. Porque una persona que ya ha madurado entiende lo que la Escritura dice. Y Pablo lo dice en el libro de Filipenses, ¿no? Desde el Filipenses 4, 10, 11, 12 y 13, habla, ¿no? Y él habla, dice, he sabido vivir en abundancia y he sabido vivir en escasez. Pero hoy hay iglesias que se levantan y hoy enseñan acerca de que las personas bendecidas son las personas que está Dios con ellas. Y los que están pobres, ¿qué? Esos no están con ellos. Y ahí puedes darte cuenta cómo es que la mala doctrina y la mala enseñanza produce cristianos ¿de qué tipo? Inmaduros. Y en lugar de caminar a la madurez están estancados con pensamientos de inmadurez las personas. Y eso es algo grave porque hoy los cristianos, cuando no madura, un cristiano ¿qué hace? ¿Sufre o no? Sí, un cristiano que no madura, ¿qué creen? Vive sufrimiento, porque vive una confusión. O sea, dices, si Dios está conmigo, piensan cómo me debe de ir. Bien, ¿sí o no? Ese es el pensamiento de ¿quién? De la persona inmadura. Y entonces imagínense, como han sido enseñados bajo esa doctrina, entonces les empieza a ir mal aún estando en la iglesia, entonces viene una confusión en sus mentes por lo que han enseñado y piensan que Dios no está con ellos. Es más, por este tipo de malas enseñanzas y por el asunto de no poderme dar cuenta de cuál es el camino correcto a la madurez, puede ser que mi vida cristiana se haya truncado. Y hoy muchos cristianos nacidos de nuevo están fuera de las iglesias por tener pensamientos y doctrinas incorrectas. Y ese es un solo tema, estoy hablando de las finanzas, pero puedes hablar de muchísimos más temas. Hay gente en la enfermedad, ¿no? Que está enferma el día de hoy, pero le han enseñado que declare, ¿no? Que decrete que viene la sanidad a sus vidas, y sin embargo son cristianos, pero por las malas enseñanzas han hecho esto, se encuentran enfermos, es más, mueren algunos, y los familiares se retiran de la congregación y pasan a decir, no, ¿sabes qué? Dios no existe. Pero el asunto es que no es así. El asunto es que el apóstol Pablo sufrió, sí, Pedro, todos los apóstoles, el mismo Jesús sufrió también. Entonces tengo que darme cuenta que el venir, el asistir, el vivir una vida cristiana, también va a haber ¿qué? Sufrimiento, también va a haber enfermedad, también va a haber escasez. Entonces el cristiano tiene que abrir su mente, tiene que abrir sus ojos para darse cuenta de lo que está pasando. Ahora, es muy importante que ustedes detecten cómo no tan solo las falsas doctrinas, las falsas iglesias y el mundo quieren usar los sentidos. Esto es que quieren crear cristianos sensuales. Los cristianos sensuales son aquellos en los cuales solamente se mueven por los sentimientos, ¿no? Hoy tengo dinero, tengo ganas de cantarle a Dios. Hoy no tengo dinero, vengo y canto a Dios así. Oh, tu gloria, ya casi quiero llorar, ¿no? Y tú vas a decir, oye, ¿y no tendríamos que llorar? No, la Escritura dice que nos gocemos en nuestras tribulaciones. Entonces, ¿qué es gozo en tribulación? Gozo es alegría sobre los problemas, observa. Ahora, muchos decimos, ¿y cómo le hago para hacer eso? Sí, me gustaría vivirlo. Ok, ese es un proceso el cual llegas hacia el camino, ¿hacia dónde?
hacia la madurez. Un cristiano maduro es un cristiano que viene y aún con sus problemas, aún se goza. Un cristiano que aunque aún ve la muerte, ve lo mejor en ella. ¿Qué puede ver un cristiano en la muerte? Un cristiano maduro, ¿qué podría ver en la muerte? Lo único que podría ver es vida eterna. ¿Sí? Pero una persona que es cristiana, fíjate, pero que está inmadura, que en su mente, en su doctrina, en su vida espiritual es inmadura, ¿qué puede ver? Solamente puede ver miedo, porque incertidumbre, porque no sabe las escrituras, porque no conoce nada y porque lo único que ve es temor a morirse. Decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, dice, oye, está mejor morirse. ¿Cuál es lo mejor que te podría pasar en la vida? Pues morirme. Entonces, ¿cuántos dirían eso? Nos sorprendemos de esta cuestión, pero les voy a decir, es una realidad, esa es la vida cristiana. Obviamente, un nacido de nuevo, un que no es nacido de nuevo, para él es una ¿qué? Dice la Escritura, es una locura esto, ¿no? Pero esa es la diferencia. Si ustedes adoptan, esta parte es parte de la cultura de Cristo, de cómo Él viene y nos enseña a vivir. Si tú adoptas la cultura del mundo, va a usar tus sentimientos. Voy a mencionar algunas cosas, por decir un ejemplo. Liverpool es parte de mi vida. ¿Qué quieren hacer? Venderme, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Si no, todo el mundo tiene un Jetta en su cabeza. ¿Se acuerdan que salía ese comercial? ¿Sí o no? ¿Qué usaban? Pensa como niño. Todo el mundo tiene, ¿no? O pasan comerciales por decir, si tú usas tal vehículo, la felicidad viene a ti. Y pasan. Observen los comerciales, cuántas cosas nos venden, ¿no? Pero ¿qué usan? Nuestros sentidos. ¿Sí o no? Si tú usas esta loción y pasan así y viene así bien galana, que ya se lo compran y ya se sienten bien galana. La verdad, ¿ya vieron? Ya por ahí se están riendo, ¿quién? Entonces siempre observen, este mundo va a utilizar nuestros ¿qué? Nuestros sentidos, nuestros oídos. ¿Qué ha hecho hoy la iglesia? Eso han hecho los falsos maestros y los falsos pastores. Han tratado de usar los sentidos de las personas. Entonces, ¿qué hacen hoy? Colocan shows acá, ¿no? Ponen artistas acá que super canten, ¿no? Y pues todos, guau, no, pues aquí sí se siente Dios, mano, ¿no? Y la gente viene, no, aquí el fervor y como les gustan los sentimientos, todos, ¡ay! Y todos se sienten así, Dios. Pero aquí, porque esas personas una vez saliendo a la calle, se caen como plomo, Dios. ¿Por qué? Porque solamente viven cuestiones sensuales, cuestiones de emociones. ¿Las emociones cuánto duran? ¿Quién se la pasa llorando todo un año? Hoy este año me la pasé llorando todos los días. ¿O cuántos dicen, yo me pasé riendo todo el mes? Ja, 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 ¿quieres comer? Ja, 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 ja. O sea, nadie hace eso, te ríes un rato y se acaba. Tanto los sentimientos en tristeza como los de alegría no duran tanto. Entonces tengo que darme cuenta que la sensualidad es algo importante. Hay gente que llega a las congregaciones y llegan y dicen, a ver cómo está aquí. Y dicen, no, pues es que aquí como que no siento a Dios, man. Y así lo hacen. Y los que sienten a Dios, lo sienten ahorita, pero de Dios no saben nada. Solamente tienen una sensualidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no se sienta. Sí se siente Dios. ¿Alguien ha sentido a Dios? ¿La presencia de Dios? Sí, pero observen, pero no podemos vivir de puro sentir. ¿Creen que alguien vaya a llegar al cielo de sentir? Ay, siento. Pues no, ¿dónde creen, amigos? Sí se siente la presencia de Dios, obvio, pero no puedo sustentar la presencia de Dios solamente en eso. Observen un niño que hace, hoy tiene ganas de jugar y luego ya quiere ver la tele. Y luego le dices, ahora sí vamos a estudiar, ¿qué dice? Ay, no, yo no quiero. Ese es un niño. Pero una persona madura piensa diferente. Una persona madura, ¿qué es lo que hace? Sabe que hoy tiene que estudiar, estudia. Sabe que hay tiempo de descansar, ¿qué hace? Descansa. Y si ya ve que el tiempo de descansar se acabó, se ocupa en lo demás, porque tiene responsabilidad. Hoy la iglesia ha sido irresponsable. La iglesia en general, la iglesia cristiana, hemos sido irresponsables en tomar algo serio acerca de las cosas de Dios. Entonces tengo que empezar y Dios me anima el día de hoy a que yo vaya ese camino a la madurez, porque entonces voy a seguir un camino incorrecto. Eso me va a llevar a ¿qué?
a un desierto, a una situación que nunca voy a llegar a la madurez. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Qué es lo que hacía él? Él imitaba a Cristo porque Cristo es el hombre, el varón perfecto. Y él lo imitaba porque él tendría que llegar a la estatura de ¿qué? Del varón perfecto. Y la única manera de llegar allá es llevando e ir por el camino a la madurez. Así es que todos nosotros, los que estamos aquí, deberíamos de tomar la decisión el día de hoy de caminar hacia ¿dónde? Hacia la madurez. Y dejar de hablar como niños, pensar como niños, ¿y jugar como quién? Como niños, ¿no? Ok, entonces cuando hablamos acerca de pensar como niños, a veces decimos un ejemplo. Un niño ¿cómo piensa? Es que mi pastor dice esta cuestión, por decir un ejemplo. Dice, ¿alguien tiene su carro allá afuera? Creo que está por ahí. Ah, sí. Ok, bueno, ya están atendiendo eso. Fíjense, un pensamiento de una persona inmadura, ¿qué es lo que dice? Nunca dice, la Biblia dice, siempre dice, mi pastor dice. O sea, están basando su vida en lo que el pastor, ¿qué? Dice, y no es así. Ustedes deben de decir, ¿qué? La Biblia dice esto. No es, es que esto enseñan en la iglesia, pero yo pienso esto. Ojo, si puedes decir, la iglesia enseña en esto, pero la Biblia dice esto, eso es válido. Eso habla de una persona que hoy puede ver que aún un error doctrinal hay que madurez en su mente, ¿no? Observen, en las casas cómo nos comportamos cuando somos inmaduros. Tratamos que como padres o como esposos queremos hacer lo que nosotros ¿qué? Queremos. Esa es una actitud de una persona inmadura. Es que aquí se hace esto porque yo ¿qué? Porque yo mando. No. Debemos de decir, aquí se hace esto porque la Escritura dice que así se debe de hacer. ¿Sí o no? E igual con nuestros hijos, a veces tomamos decisiones como ellos, ¿no? Queremos que ellos lleguen a la madurez, pero sin embargo, nosotros mismos no logramos madurar, ¿no? Ok, vamos a continuar leyendo, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿de qué? De niño. Eso habla de que entonces el apóstol Pablo llegaba a un momento donde él podía percibir la inmadurez de una persona y llegaba un momento donde empezaba a ser un ¿qué? Un hombre, ¿verdad? Y cuando habla de un hombre, habla de una persona madura en lo espiritual. Llega un momento donde uno empieza a madurar y uno empieza a ver lo que hay atrás de nosotros. ¿Cuántos se han dado cuenta de las tonterías que hacíamos y que vamos caminando? Y dices, qué bárbaro lo que yo hacía. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso en su vida? Sí, ¿no? Que dices, híjole, cómo trataba a mi esposa, ¿no? O a mi esposo, o cómo educaba a mis hijos, o qué ejemplo daba, ¿no? Eso habla que en cierto camino tú pudiste que madurar algunas cosas de tu vida. Sin embargo, observa, hoy la psicología no logra madurar. ¿Se dan cuenta cuántos problemas hay? Hoy la psicología abunda por todos lados y las cuestiones en la vida van peor. La madurez solamente llega a través de lo espiritual. Es la única manera en la cual un ser humano puede ¿qué? Madurar. Ahora, hay personas que representan madurez, observa. Tú puedes ver personas que no las mueve nada, pero están sustentadas económicamente, ¿no? En casas, carros, todo eso. Tú ves gente muy madura, ¿no? Muy correcto. Pero esa persona, si la pusiéramos así como es, sin desarrollo espiritual, la pusiéramos en la escasez, te aseguro que se despedaza toda la persona. Hay gente hoy, fíjense, observen, ¿quién se suicidan más, los pobres o los ricos? Los ricos, fíjense, o sea, si un rico se suicida, hay más suicidios de ricos que de pobres. Pregunto, ¿el dinero trae bendición o trae maldición? Observen, un rico nunca dices, es que un pobre se suicidó porque era pobre y se quedó más pobre. ¿Sí han oído eso? No, pero sí hemos oído cuando dicen, es que tenía una fortuna, perdió toda la fortuna y ¿qué? Y se suicidó. O sea, no logran entender esa parte. Entonces, no estamos diciendo que es malo tener dinero, no, el problema es de tener dinero, es que a mayor dinero, mayor ¿qué? Madurez, ¿sí o no? ¿Han visto una persona cómo se desbalancea su vida? Hoy es pobre, lo ves muy, muy tranquilo, muy humilde se ve, ¿no? Pero le das dinero y se vuelve arrogante. ¿Qué quiere decir? Que su madurez
Con la cantidad de dinero que lo desequilibró y no pudo ver la vida correctamente. Ahora, el problema no crean que nada más fue el dinero. El problema ya estaba en esa persona. Ya era soberbia, ya era orgullosa. Lo único que necesitaba era el dinero para activar eso que había en ella. ¿Es un problema de qué tipo? Espiritual. Y como esos tipos hay muchísimos, pero el problema es que todo lo que nos da problemas en nuestra vida es por falta de una madurez de qué tipo? Espiritual. Los problemas que hay entre esposo y esposa, ¿qué creen que es por mucha madurez? Es por inmadurez espiritual. Cuando nuestros hijos nos dan problemas es porque ¿qué? Porque no tienen la madurez tanto mental como espiritual para poder llevar una relación y reconocerse como hijos. Y esa es una cuestión muy fuerte en la vida de la iglesia principalmente. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Cómo se ve por espejo oscuramente? ¿Sí se puede ver o no? ¿Qué es lo que explicaba aquí? En esa época no había espejos, o sea, no ocupaban los espejos como tal. ¿Saben qué es lo que hacían? Pulían metales, sobre todo el bronce, lo pulían y ahí se veían como espejos. Era lo que había, aunque ya había en esa época, pero ocupaban más esa parte. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Fíjense, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona cuando va madurando y empieza a verse en un espejo, el espejo simula el evangelio, simula la vida espiritual, y yo empiezo a darme cuenta en esa parte, empiezo a ver mi vida y digo, oye, qué mal estaba. Yo por si hoy veo mi vida pasada y digo, híjole, ¿cómo pude ser un adúltero? ¿Cómo pude engañar a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo pude tener mi familia y tratar de destruirla? Ahora observen, ¿podía ver? ¿Ustedes creen que sí podía ver eso? No, hay una ceguera, ahorita lo vamos a explicar esa parte. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona inmadura no puede ver más allá de sus ojos. Una persona madura, entre mayor altura, y cuando me refiero a altura, no me refiero a una estatura física, sino a una altura en refiriéndome a lo maduro, a un nivel de madurez, entonces puedo ver aún más alto. Entre más madurez tengo, más lejos puedo ver. Entre más madurez, más lejos puedo ver. Cuando yo maduro, más puedo ver mis problemas. Cuando yo maduro, más puedo ver mis relaciones con las personas a mi alrededor. Cuando yo no maduro, normalmente lo único que genero cuando actúo son ¿qué? Puros problemas. En mi trabajo, problemas. En mis relaciones, problemas. En la iglesia, problemas. Con mi familia, problemas. ¿Por qué? Porque soy torpe, ¿para qué? Para relacionarme. Eso habla de una inmadurez. ¿Un hombre inmaduro puede destruir su matrimonio? Sí, hoy todas las personas que hoy no tienen un matrimonio es porque han sido inmaduras, no se han enfocado a poder, a permitir que Dios madure sus vidas. Los jóvenes que hoy no han truncado sus estudios es ¿por qué? Porque son inmaduros, no pueden ver, su inmadurez no les permite darse cuenta de que están echando a perder su vida. Y así en todas las áreas de la vida, con nuestros hijos, y nuestros hijos toman un mal camino, es porque ¿qué? Porque en alguna etapa de nuestras vidas, o en esta etapa de nuestras vidas, es inmadura. No tenemos la madurez como padres para poder ¿qué? Guiarlos. Y en donde tú toques cualquier situación acerca de la madurez espiritual, nos podemos dar cuenta que es una problemática. Ahora, como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Enseñarte el camino a la madurez, enseñarte quién es el que te va a madurar. El único que te puede llevar por el camino a la madurez es el Espíritu Santo. Una relación con Dios. Una persona que no tiene una relación con Dios es una persona que aunque haya cometido un error el día de hoy, y aunque venga a la congregación, ¿qué creen que va a pasar? Lo va a volver a cometer nuevamente. Pero tenemos que ser reales. Quien no tenga una relación con el Espíritu Santo, quien no tenga una relación con la iglesia de Cristo, porque hoy tú te debes de considerar la iglesia de Cristo. Si no hay una relación, ¿qué crees? No caminarás en ese sentido. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. No seamos niños. Ok, vamos más adelante. Vamos a Mateo 16, 24, por favor.
Ok. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es una de las cuestiones. Fíjense, el asunto de la iglesia no es que tú vengas y te sientes, esa no es la idea. La idea es que tú seas un ¿qué dice? Vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo, ¿a sus qué? A sus discípulos. O sea, el asunto de venir a la iglesia no es ser un participante, un ocupante de una silla más, no. El asunto es alcanzar, o sea, entender el objetivo y cederte a ser un ¿qué? Un discípulo. Y entonces tienes que negarte a ¿qué? A ti mismo. Entonces, por decir un ejemplo, si yo vengo y me siento aquí en una silla, y entonces hace rato anunció Roy que necesitamos personas ¿para qué? Para servir a Ujieres, ¿no? Pues me está hablando Dios a mí, ¿sí o no? Y yo digo, me siento aquí, yo digo, ay no, pues yo no, yo aquí. Porque pues es compromiso, es pérdida de tiempo. Aparte yo tengo que hacer esto, aparte, ¿qué me está diciendo el Señor? Niégate ¿qué? Niégate a ti mismo, y si no me niego, entonces ¿qué? Dice, tú no eres mi discípulo, es lo que está diciendo. Tengo que negarme, o sea, no está diciendo que es algo fácil, ¿no? Un cristiano sensual, ¿qué hace? Esos activan, ay, es que yo sí siento. Es que yo sí siento orar, es que yo sí siento servir, es que, esto sí yo no lo siento. Observen, ¿no? La sensualidad de los niños, ¿no? ¿Qué hay de comer verduras? No me gustan. ¿Quién hace eso? Los nenes, ¿no? ¿Sí o no? Pero ese es el asunto, es una decisión. Estaban tomando decisiones fuertes ellos, ¿sí o no? Entonces no creas que es una cuestión de magia, que hoy va a llegar Dios y ya no, ¿sabes qué? Yo quiero servir. O sea, yo te voy a decir una cosa. El hecho de que nosotros en algún momento nos paremos como pastores, tuvimos que negarnos. Tuvimos que negarnos a dejar de hacer cosas. A mí me encantaba, ¿saben qué es lo que más me gusta? Los carros. Me encantaba hacer negocios, ganar dinero, gastarme el dinero. Me encantaba, ¿eh? Pero tuve que, ¿qué? Pues me tuve que negar. Y me salían bien, amigos, ¿qué creen? Me encantaba y me salía bien. Pero me dijo Dios, o eso, o me sirves. ¿Podía haber decidido el otro, sí o no? Sí, ustedes también lo pueden decir. Pero mientras ustedes no decidan ir a ese camino, ¿qué creen? No van hacia el camino, ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Entonces dice aquí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su ¿qué? Su cruz. Y negarse es dejar lo que sientes y lo que tú quieres. Por decir, hay veces que dices, es que yo mejor hoy quiero ir a una fiesta. Eso es lo que tú ¿qué? Niégate. Eso es lo que el Señor te dice. Es que yo siento como que hoy mejor niégate. Yo el día de la oración de veras venía yo así malo y en el camino, ¿qué creen? Ya como que me quería yo ¿qué? Regresar, ya le iba a hablar al hermano Raúl, ya le iba a decir, oye Raúl, échame la mano, ¿no? Me toca lo de la oración. Y podía hacerlo o no, bíblicamente pues estoy justificado, ¿no? Pero sin embargo yo tenía ¿qué? Un compromiso y dije, yo llego, man. Andaba bien malo del estómago, más llegué yo corriendo aquí, yo ya me andaba el asunto, ¿no? Y ya llegué y todo. Afortunadamente ya estuve bien y ya dije, aquí estoy, Señor, ¿no? Pero eso me obligó Dios. ¿Ustedes creen que Dios me va a decir, es que si no llegas te castigo? No, simplemente es una decisión personal. Y es donde ustedes deben de tomar decisiones, no nada más ministeriales, observa, ahorita estoy hablando de un caso ministerial, pero de un caso familiar, vamos a poner. ¿Cuántas veces entre esposo y esposa hay problemas? Y nos aferramos, ¿no? Y uno dice así, pues yo sí, y ninguno de los dos ¿qué? Se niega a sí mismo. ¿Hay problemas matrimoniales por ese tipo de cosas, sí o no? Sí, porque en los dos hay ¿qué? Inmadurez. Cuando uno dice aquí y el otro dice verde y el otro dice blanco y el otro dice rojo y dice negro, ¿eso qué quiere decir? Que ninguno de los dos ¿qué? Se niega. Y un discípulo de Jesús, no nada más en lo ministerial, si en cuestiones de carácter se tiene que ¿qué? Que negar. O sea, está bien, esposa, perdóname, o sea, estoy mal, ¿no? Inclusive cuando es altamente responsable, aún asume la responsabilidad de la esposa. Yo les voy a decir, fíjense cómo una persona puede ayudar a que otra persona madure. Vamos a pensar que están dos esposos, ¿no?
Y entonces están peleando. Y uno quiere tener la razón y el otro también. Yo te voy a decir, entre ellos dos en sus mentes saben quién tiene la razón, ¿sí o no? Sí lo saben. Pero nada más que están, ¿qué? Aferrados. Pero si el que no tiene la razón se humilla y le pide perdón a la otra persona, ¿cómo crees que se va a sentir la otra persona? Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Sí se sentirá bien o no? Pues yo creo que no. En ese momento, ¿crees que no está trabajando ese asunto? Sí, porque tú estás cediendo tus derechos y con tus mismos derechos, con tu misma madurez, estás golpeando a la otra persona. Es como cuando te encuentras a alguien violento, ¿no? Y viene y te golpea, te da un golpe, ¿no? Si tú le regresas otro, ¿qué va a pasar? Se va a armar la trifulca ahí. ¿Cuál es el maduro de los dos? Ninguno. Pero si te pega un golpe, y si tú no respondes, y si te pega el otro, y no respondes, ¿eso va a ir peor o mejor? Mejor, ¿no? Ahora, piensa en otra cosa. Si alguien te habla con palabra áspera, y tú le contestas también con una palabra áspera, ¿cómo va a ir eso? Ahora, si tomas la Biblia acerca de lo que hablábamos y te contesta con una palabra áspera, ¿con qué palabra debes de contestar? Con una palabra suave, y lo dice la Escritura, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes la Escritura, tu vida va tomando un sentido, tu vida va madurando en todas las áreas de tu vida. Obviamente Dios primero empieza a trabajar por tu familia, por tu vida personal, pero hoy digo ministerial y hablo también familiar, porque hay alguien que ya puede servir ministerialmente y hay quien tiene que arreglar cosas familiarmente, ¿no? Si tuviera nada más pues pura persona que no sirve, bueno, pues sería poner ejemplos nada más de los que no sirven, ¿no? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, fíjense lo que veía yo que dice, mas el que me sigue tiene que estar preparado para lo peor, es lo que está diciendo cuando dice cargue su cruz. O sea, seguir a Jesús no era algo sencillo. Voy a poner un ejemplo. En esas épocas, normalmente la gente, sobre todo los hombres, tenían un maestro, o sea, alguien que les impartía una filosofía. Por decir un ejemplo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles había, entre otros, pero ser discípulo de Aristóteles en esa época, pues era un honor, imagínate, que dijeron, oye Mario, ¿y tú qué onda? ¿Dónde estudiaste? No, pues yo soy discípulo de Aristóteles. Es como si dijera Mario, oye, ¿dónde estudiaste, Mario? En Harvard. ¿Sí es un nivel diferente o no? Sí. Ahora, ese nivel era un nivel bueno. Aristóteles ponía unas condiciones, fíjate, para que Malio fuera discípulo de Aristóteles, ¿no? Y le decía, mira Malio, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Pero Jesús era el maestro de maestros en esa época. Sus demandas eran por encima de aún de todos los sofistas que había en esa época y aún por encima de los de Aristóteles y muchos más. Él no nada más les decía, niégate a lo que tú quieres y sígueme a mí. Y luego les termina diciendo, cuando dice, y carga tu cruz, les dice, y prepárate para lo peor. ¿Cuántos creen que querían seguir a Jesús? Imagínense que Jesús se parara ahorita, a ver, ¿cuántos quieren ser mis discípulos? Que dijera, no, porque ahí lo dice la Escritura. Dice, lo primero que tienen que hacer es negarse a sí mismo, o sea, negarse a todo lo que ustedes quieren. No, es que yo quiero, tú, niégate. Es que yo quiero hacer unas empresas así, niégate. Es que yo pienso que, niégate. Una, dos, y espérate, aparte de que te niegues a todo lo que tú quieres, espera lo peor. ¿Cuántos le entraban? Ese es el grado de la Escritura, es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Yo qué puedo esperar? ¿Lo peor, sí o no? ¿Ustedes creen que como pastor puedo esperar que un día venga alguna cuestión difícil en mi vida y tenga escaso de dinero, sí o no? Híjole, en ese momento puedo estar diciendo, mejor no hubiera renunciado, hubiera hecho negocios, mira, ahorita la devaluación no me pegaría. ¿Sí me entiendes? Estoy pensando en volver ¿a dónde? Atrás. Pero lo que está demandando, lo que está exigiendo, no es la cuestión de decir, el que quiera ser mi discípulo yo lo voy a sanar, y el que quiera ser mi discípulo yo le voy a ayudar y lo voy a bendecir, y el que quiera, ¿quién no le entraría al cristianismo? Díganme. Pues un montón, todo el mundo, ¿no? ¿Por qué creen que las iglesias están llenas? Porque lo único que desarrollan es la sensualidad,
Entonces la gente que dice, a ver, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Mire, vamos a cantar bien padre y ahorita va a volar polvo de oro. ¿Sí han oído esas cosas? Y va a haber diamantes y va a haber prosperidad y vamos a orar, fórmenle aquí, todos los que quieran, ahorita va a orar el apóstol, el pastor, para que sus negocios se bendigan, y ahí está la gente. Y luego se caen de emoción, ¿sí o no? Pero el asunto es que Jesús no está diciendo esto. Te tienes que negar para que tu familia produzca y seas un discípulo de Jesús. Como padre de familia, ¿qué tienes que hacer? Negarte a lo que tú quieres. Como esposa, ¿qué tienes que hacer? ¿Montarte en tu macho? No, negarte a lo que tú quieres. ¿Sí o no? Los servidores, los que están sirviendo aquí en la escuela, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir diciendo lo que ellos quieren o se van a negar a sí mismos? Pues a negarte, pues sabemos que queremos. Hoy tenemos una reunión, ¿cuántas horas nos vamos a aventar? 3 horas. Después de aquí se van a comer y regresan 3 horas los servidores. Yo les aseguro que muchos podemos estar pensando, ay, pues es exagerado esto. Pero eso es lo demandante. Eso es lo que demanda el Evangelio, es lo que demanda la Escritura. Y para los que no sirven, ¿qué es lo que está demandando? Que se nieguen a vivir de esa manera. Que se nieguen a no, ay, no, es que yo no tengo ganas de leer la Biblia ahorita. No, niégate, la vas a leer. ¿Sí o no? Y esa parte es la parte que debemos de estar pensando todos, amigos. Porque si no, entonces no vamos a ir. Yo les podía predicar algo bonito, ¿no? ¿Sí o no? Algo que llenara su oído así bien padre. Que digan, órale, mi Pedro campeón, ¿no? ¿Sí o no? Y bien lleno se va el Pedro. Ah, sí. Pero no es así, amigos. Aquí nos damos cuenta al nivel que Jesús nos quiere llevar. Yo sé que a muchos los puede espantar esto y decir, ay, no, pues esto está bien, bien duro el asunto. Pero para los que no sirven, lo primero que Dios quiere es que se nieguen como padres, que se nieguen como madres, que se nieguen como hijos. ¿Cuántas veces como hijos queremos hacer lo que queremos? Y no nos negamos. Esa es la primera negación. Y si te vas a las cartas, dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela. Hombre de una sola mujer, ¿no? Hijos de buen testimonio. Empieza a hablar, ¿pero por qué? Porque esa parte ya hubo, ¿qué? Esa negación. Ya hubo ese camino de madurez. Entonces esa persona ya es apta para hacer, ¿qué? Para servir en la congregación. Mientras no, porque entonces imagínense, un día me encuentran con la payasada que ya me estoy peleando con mi esposa allá abajo. ¿Cómo ven? Van a decir, ¿qué pasó, pastor? Pues ¿dónde está el camino a la madurez? ¿No? O sea, esa parte, ¿por qué? Porque ya hemos superado esa parte. No quiero decir que no vengan situaciones, pero no nos andamos peleando como niños, porque entonces hablaríamos como ¿qué? Pensaríamos y jugaríamos como niños. Estamos jugando a la iglesita, ¿no? Predicamos acá muy así, pero allá abajo. Entonces, ¿están jugando ustedes o cómo? Esa es la parte, no nada más es para ustedes, también para nosotros. Ya hemos entendido parte de esta situación y en algunas áreas de nuestras vidas, ¿qué creen? Aún como pastores, aún batallamos, pero hemos decidido afirmarnos y tomar el camino hacia ¿dónde dijimos? Hacia la madurez. Esa es, hay mejor vida en la madurez porque no hay tantos problemas, sin embargo sí los hay, ya los acabamos de ver. Y le dijo Pablo, dice, niéguense a sí mismos, niéguense a sus deseos, niéguense a lo que ustedes quieren. Y aparte, esperen cosas que peores aún. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿la muerte va a llegar? A todos, seas cristiano o no, te va a llegar la muerte. Nada más que ver la muerte como cristiano en un nivel de madurez, ¿crees que se vea diferente o no? Claro que se ve diferente la muerte. Porque tú estás confiado. Mira, por decir un ejemplo, si Dios me lleva a mí como padre a llevar a mi familia en el camino de la vida cristiana, mis hijos nacen de nuevo, ¿verdad? Mi esposa también, les imparto buena palabra, les enseño, van madurando y de repente uno de mis hijos se mueren. ¿Creen que sí me va a doler o no? Sí, pero ¿sabes dónde van a estar ellos? Con Dios. ¿Qué me va a dar garantía? Una, el nuevo nacimiento. Dios, el camino por donde se llevaron. Pero cuando no, inclusive aunque yo pudiera ser pastor, pero enseñando malas cosas, lo único que va a generar en mí es una incertidumbre, no nada más de mi persona, sino acerca de las personas que estoy llevando. Y sobre todo de quién, de mi propia familia.
Esa es la diferencia en lo que el mundo no puede hacer. Ahora, fíjense, ¿puedo tener problemas como la gente del mundo? Sí, pero sé que en esta vida esos problemas para mí son ¿qué? Son pruebas. Y que tarde o temprano Dios está llevándome al camino de la madurez y sé que si no vienen problemas nunca voy a ¿qué? A madurar. A diferencia de estar sin Dios, lo único que voy a pensar es que cada problema me va devastando, hasta que hay personas que llegan a volverse locos, o hay personas que llegan a suicidarse, ¿sí? Entonces, todos vamos para allá, pero hay quien vive una vida aquí de incertidumbre, y hay quien podemos vivir un camino de madurez sabiendo que tenemos el respaldo de Dios. Jesús, cuando fue metido al desierto, sabía que el desierto iba a haber cosas buenas. Él sabía que no, sabía que entrar al desierto se llaman ¿qué? Problemas. Desierto es sinónimo de problemas. Sin embargo, él se atrevió a entrar, porque ¿quién iba con él? ¿Quién lo llevaba? El Espíritu Santo. Es la diferencia, que tú tienes a alguien que te ayuda, que te instruye, que te guía, que te redarguye, que te consuela. Pero cuando estás sin el Espíritu Santo, entonces ¿quién hace esa obra? Nadie, está solo en el desierto. Y todas las personas, que seamos cristianas o no, entramos en problemas, entramos en un desierto. La vida es igual, pero sin Dios es diferente. Ok, Mateo 28:20, por favor. Vamos a hablar de los cristianos bipolares ahorita, ¿no? Y les voy a explicar cómo es un cristiano bipolar. La bipolaridad es un signo ¿de qué? De inmadurez, ¿no? Aunque bueno, hoy la psicología y la medicina lo cataloga como una enfermedad, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de esa cuestión, sino vamos a hablar de la bipolaridad, es un signo de esa parte de inmadurez. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin ¿del qué? Del mundo. Era el ejemplo que les ponía. Por decir, una persona que cuando le va mal, dice que ya Dios ya no está con él. A ver, nos sinceramos todos. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida, cristiana o no, pensamos que Dios no estaba con nosotros? Yo sí. Yo en algún momento de mi vida sí pensé. Y dije, no, pues Dios no está conmigo. ¿Eso qué hablaba? Eso es un signo de la falta de conocimiento ¿de quién? De Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de esa parte del cristianismo. Ya no estamos hablando en general, ¿no? Yo lo viví cuando yo no era cristiano. Cuando yo entendí el cristianismo, empecé a crecer en el cristianismo, entendí realmente que Dios estaba siempre ¿con qué? En las buenas y en las malas, ahí está Dios. Ahora, fíjense, sin embargo, muchos cristianos el día de hoy tienen ese pensamiento. Y es más, observen, ¿cuál es el signo? Pues no necesitas solamente pensarlo, sino necesitas actuarlo. Una persona, fíjense, una persona que sabe que Dios está con él y que Dios lo protege, porque es hijo o no. Pone un ejemplo ahí acerca de qué le daremos a nuestros hijos, ¿no? ¿Acaso les daremos una qué dice? Entonces, observen, es lo mismo Dios. A veces pensamos en nuestros problemas y estamos tan tristes. Yo te voy a decir una cosa, si Jesús estuviera aquí, ¿sería como para hacer fiesta el día que venga o no? ¿Sí o no? Sí. Pero te pregunto, entonces ¿Dios está aquí con nosotros, sí o no? Pero entonces, ¿cuántas veces en tu vida te pones tan triste, tan derribado, tan derrotado? Fíjate, que no dices en tu mente, ni no lo dices, pero tu actitud aparenta que Dios no está con quién, contigo. Ahora, ¿sí se vale estar triste? Claro que sí, pero eso es un momento, ¿no? Hay gente que vive una vida triste hoy. ¿Por qué? Y aún viniendo a una congregación, por la falsa enseñanza, ¿no? La gente, por decir, juzga, ¿no? En algún momento que hay pecado o que está enfermo porque hay pecado en sus vidas y no necesariamente. Eso habla de una inmadurez espiritual acerca de la palabra. No está enferma Luz, pues ha de andar en pecado. No, amigos,
Y podemos darnos cuenta cómo nuestra bipolaridad es decir, conozco a Dios, pero por otro lado con mis acciones y las cosas que yo digo y como trato de percibir a mis hermanos, a la vida cristiana, me doy cuenta que hay ignorancia en mí. Y así es como actúa un cristiano bipolar. Hoy está contento, mañana no. Un bipolar hoy viene a la iglesia y viene así. Y ya dentro de 8 días que ya tiene trabajo, entonces ya canta. Ay, Señor, gracias. ¿No? O sea, te das cuenta, hay una bipolaridad tremenda, ¿no? Y no es así el asunto. Ahora, imagínense, traslademos esa bipolaridad a la vida normal y cotidiana. Vamos a hacerlo a través de los sentimientos. Imagínense que hoy llega y te llevan a cobrar la mensualidad de la casa, la renta, lo que tú quieras, ¿no? Y le dice al Señor, ay, ¿qué crees, Señor? Hoy no siento pagarle la renta. ¿Sí puedes responder a la vida así? No. ¿Pero por qué? Porque entiendes que a la vida no se le responde así. Pero a Dios, ¿qué tal? A veces le respondemos así. Ay, hoy sí siento. Hoy sí siento ir a la iglesia. Dentro de 8 días, no, pues como que ahora no, amanecí así. El día está como sin sol, está triste. No, hoy no voy, ¿no? ¿Qué haces? Tratas de buscar a Dios a través de ¿qué? De tus sentimientos, de tu sensualidad. Eso habla de ignorancia, eso habla tal vez de una falta de nuevo nacimiento. O sea, eso cada quien lo va a detectar, ¿eh? Eso habla a falta de un compromiso, eso habla a falta de una negación, como decía, ¿no? Debes negarte. Ahora, yo no trato de que te niegues y decirte, no, mira, es que si tú te niegas, te va a ir cada día mejor en todo. ¿Sí dice la Escritura eso? Pues no, sería otra vez volverte a meter en una situación terrible y que tú vengas y digas, yo quiero servir a Dios, y yo quiero esto, y yo quiero cambiar mi vida, porque estás buscando que te vaya ¿qué? Pero tarde o temprano te darás cuenta que lo que yo te enseñé es una falacia. Y cuando no te vaya bien, ¿cómo te vas a sentir? Mal. ¿Y con quién crees que te vas a sentir mal? Con Dios. Estaba yo escuchando una conferencia del pastor Chuy Olivares y dice que por ahí a su cuñada se le acercaron y le decían, porque es pastor, su hermano y su cuñada son pastores, y que se le acercaban y le decían, que los vio raros así atrás en la congregación, y al final se acercaron a ellos y que le dijeron, oiga, ¿qué tienen? Y dice, no, es que dice, quieren congregarse, quieren asistir. Empezaron a platicar con ellos, ¿no? Y que le dijo, no, nosotros no queremos nada con pastores, ni nada con nada, dice, porque todos son iguales, todos son una bola de mentirosos. Y empezaron a decir, pues bien feo de todos nosotros, ¿no? Porque ahí íbamos incluidos también, ¿no? Nosotros. Pero les voy a decir una cosa, él dijo, no, pues cálmate, ¿qué te pasó? No, es que, mira, que no sé qué, o sea, quejándose por la falsa enseñanza, ¿no? Que llegaron, empezaron a compartir, que dicen que ni supieron ni de qué estaban compartiendo realmente, pero en una de esas que dicen, ese niño, ¿de quién es ese hijo? Y ahí dijo, no, pues que es mío, ¿no? Y que le dicen, no, ese niño va a ser gobernador de Guadalajara o algo así, no, de Jalisco. Fíjense lo que dijo la persona esa. O sea, le estaba como profetizando el asunto, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y ese niño que lo atropellan y que se muere, man. Y andaban pues bien molestos, ¿no? Y le cuentan, no, dice, es que Dios nos dijo que él iba a ser presidente gobernador de Jalisco, y se murió. ¿A quién le echaron la culpa? Y pregunto, ¿quién fue el que dijo esas cosas? La persona. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y el que paga los platos rotos siempre es Dios. Si yo les digo, hoy miren, sirvan, animándolos, yo podría animarlos a servir a todos, ¿cómo ven? En lo humano. Pero ¿a dónde creen que vamos a caer? No dice, ayúdales a que le den vuelta y que no se den cuenta cómo se van a negar y que se interesen por las cosas de Dios para que tú les ofrezcas algo y entonces ellos intenten hacer las cosas, todos sirvan, pero finalmente se van a dar cuenta que han sido ¿qué? Engañados. Eso es lo que sería manipular la Escritura. No lo tengo que decir, pero si lo hiciera es como si lo estuviera escribiendo aquí. Y esa es la parte que ustedes tienen que entender. Entonces, lo primero para que esas personas, pregunto, ¿eran maduras espiritualmente o no? ¿Cuál era el error en ellos? La falsa enseñanza. ¿Sí o no? Ahora, esas personas dices, bueno, pues pobre gente, ¿no? Pero les pregunto, pero a ustedes que se les enseña la sana doctrina, que se les enseña que se tienen que negar, ¿verdad? Y que tienen que servir, porque a eso hemos sido llamados o no. Dice Jesús, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces, si se nos ha llamado a eso
y yo como congregante en una iglesia de sana doctrina no respondo? Pregunto, ¿quién está peor? ¿Esas personas o nosotros? ¿Nosotros estamos peor? Porque a ella dices, bueno, pues se la chorearon, como dicen los chavos, ¿no? Pero a nosotros no nos chorean, les dicen la realidad y la gente no activa. Entonces ahí sí ya hay responsabilidad de parte del pastor. Ya no. Yo le estoy enseñando lo que la Escritura dice. A veces es difícil porque dices, híjole, ¿cómo me niego? Pero hemos dicho que no estamos diciendo que alguien que acaba de llegar a la congregación se niegue hoy para servir. No, niéguese a sus cosas. A ver, ¿cuántos todavía son hijos de papá? Levanten la mano. ¿Cuántos viven con sus papás todavía? Que no se sostienen solos. No, pero que no se sostienen solos. ¿Nadie? Levanten la mano, no tengan miedo. Nadie, puros casados hay aquí. Sí, hay varios, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué se tienen que negar? Vamos a ponerlos en el plano de los jóvenes. ¿A qué se tienen que negar? A sus propios deseos. ¿A qué se tienen que negar? A sus propias decisiones. A eso se tienen que negar. En ese momento, cuando ustedes como jóvenes se niegan, en ese momento se están convirtiendo ¿en qué? En discípulos de Jesús. En ese momento están tomando el camino ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿les va a ir mal como? Sí, los papás los van a poner bien fintos a todos, los van a regañar, en algunas cosas les van a ir así, sí, pero en ese momento ustedes están tomando la decisión de obedecer y de seguir ¿a quién? A Jesús. Ahora, las esposas, ¿cuántas son esposas? A ver, levanten la mano. Ok, bajen su mano. En el momento que ustedes se niegan, fíjense, a tener un coto de lucha con sus esposos, ¿sí? Y deciden pensar como Jesús piensa a través de la Escritura acerca de las mujeres, en ese momento ustedes se están negando a sí mismo. Dice, mujeres, sujétense a sus, ¿sí o no? Como Cristo, también, ¿no? Como el hombre también se tiene que sujetar ¿a quién? A Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si yo como pastor no me sujeto a Dios, ¿cómo quiero sujetar a mi esposa? Ahora, yo no puedo en cierta manera tratar a mi esposa mal y tratar de sujetar a la iglesia. No puedo hacerlo. Tengo que entender esa parte. Ahora, esa parte, yo ya entendí esa parte. No les digo que al 100, porque todavía de repente creen que no me resbalo en algo, pero en ese momento, ay no, Señor, ¿sabes qué, esposa? Perdóname, no es así. Pero ahí habla de qué, de que cada día estoy siendo pulido en ese carácter. Ya estoy convencido que soy un ser humano que tengo errores, pero en cuanto los veo, ¿qué hago? Corrijo. De esa madurez habla, de esa perfección del varón perfecto habla de eso, no de la perfección de que me voy a ir aquí en la línea y nunca me voy a equivocar. Esa perfección no existe ni en el mundo, y el único que es así de perfecto, ¿quién crees que es? Es Dios. Jesús es el único perfecto. Pero nosotros vamos así como chuecos y hasta que vamos y cada vez va caminando mejor. Los varones igual, si nosotros no estamos sujetos a Cristo, ¿cómo creen que vamos a sujetar a nuestras esposas? Pues no lo vamos a hacer, más que bajo un autoritarismo. Eso habla de que no nos estamos negando a nosotros mismos y estamos dejando que Cristo a través de su enseñanza venga a nuestras vidas. ¿Eso qué va a traer? Ruina, dolor en el matrimonio. ¿Qué va a traer cuando los hijos hacen lo que quieren? Ruina, dolor en la familia. ¿Qué va a traer cuando una mujer no se sujeta a su esposo? Dolor, ruina. O sea, eso es lo que va a pasar. No, va a traer nada más eso. Igual nosotros como pastores, si no nos sujetamos a las sanas escrituras, ¿qué creen que va a traer? Convenciendo, manipulando, va a traer dolor y ruina a esta iglesia. ¿Pero quién lo va a decidir? Todos nosotros, porque somos un cuerpo. ¿Sí o no? Ahora, si de aquí hay 20 que jalan para allá a hacer lo que quieran y 20 que sí quieren hacer lo de Cristo, ¿cómo está el cuerpo? ¿Unido o dividido? ¿Y qué dice? ¿Que un cuerpo dividido qué? No va a permanecer. Por eso es que tenemos que estar en un mismo espíritu, ¿sí o no? En un mismo sentir, dice. Por eso es que debemos de aceptar la palabra, que sí necesitamos negarnos a nosotros mismos en muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí o no? Sí, y yo soy el primero, amigos. Pero estoy consciente hoy que lo tengo que hacer. Yo no sé cuántos de ustedes saben que lo tienen que hacer, pero aún no hay conciencia de eso. ¿Eso qué quiere decir? Es como saber que esto es malo, pero lo hago. ¿Sí han visto gente que en la semana estaba platicando con un joven y le digo, oye,
te va a hacer daño estar fumando, ¿sí sabías? ¿Y qué creen que me dijo? Pues sí. Así puede ser la vida de muchos de ustedes, que crean lo que yo estoy diciendo, pero no lo activen en ese sentido, ¿no? Pero ahí quien tiene que decidir y negarse a eso. Si dice negarse es porque esa negación, ¿quién la va a hacer? ¿El discípulo o Dios? Ay, Señora, ayúdame para que yo haga tu voluntad. Sí, obra Él, pero ¿quién es el que va a determinar eso? ¿Quién es el que dice, a partir de hoy, yo me decido a consagrar mi vida para Dios? Yo mismo. ¿Sí o no? ¿Circunstancias hay que nos quieren detener? ¿Sí o no? Sí, hay muchas. Pero esa es parte de esa negación. Esa es parte de esa negación que todos tenemos que hacer. Bueno, vamos a ir más adelante, Juan 3:16. Esa todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Fíjense cómo podemos ver a un Dios real, a un Dios que afirma, no que se basa en los sentimientos. Dice Juan 3:16, sí se la saben, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dice ahí, de tal manera Dios sintió que amó al mundo, ¿no? Y después dijo, no, mejor ya no siento. No dijo, amo. Ahora, ¿fue doloroso para él o no? ¿Tuvo que negarse a eso? ¿Será difícil o no? Como cuando Abraham entregó a su hijo, ¿será difícil eso o no? Ahora, él quería que viviera su hijo o que muriera. Que viviera, pero sin embargo, Dios le dijo, no, entrégamelo. Entonces él dijo, hijo, le iba en contra de su propia ¿qué? Fíjense el grado de ese hombre, ¿no? Nosotros nada más nos pide que dejemos la cama y no la queremos dejar. Que dejemos nuestros pretextos y no los queremos dejar. Imagínense si nos pidiera un hijo. Nos echamos a correr, yo creo, ¿va? Y blasfemamos de Dios, yo creo. Pero fíjense, aquí dice, de tal manera amó Dios, o sea, una gran manera, que nadie ha amado como Él ama, porque Él es el amor. De esa manera, pero que entregó a su hijo, ¿verdad? Lo entregó, fíjense. Pero no es si lo sentía o no. Si Él hubiera basado en sentirlo, en emociones, como hoy los cristianos, ¿ustedes creen que Él tiene sentimientos o no? Sí. Si basa su entrega de su hijo en sentimientos, ¿no lo entrega o no? No lo entrega. Ahora, si tú basas tu vida cristiana en sentimientos, ¿crees que vas a ir al camino de la madurez? Tampoco. Entonces, no uses los sentimientos para ese tipo de decisiones. Los sentimientos se usan, sí, pero no para tomar decisiones, menos para una vida espiritual, ni tampoco para tomar decisiones con tus hijos. Porque si hoy tu hijo llora porque no quiere ir a la escuela, ay, pobrecito, no, que no vaya. ¿A dónde crees que va a ir ese chavo? Pero te das cuenta, ¿y si habrá padres que toman decisiones así? Sí, hay padres que toman decisiones así. Entonces, imagínate que tu vida fuera así, te irías a la ruina. El pago de la renta, el pago de la luz, ¿no? Muchas cosas, o que hoy dijeras, ay, hoy no siento, ya mi esposo como que ya siento que no lo amo. ¿Cómo andaríamos si así le hiciéramos, amigos? Pues tremendo. Pero observa, lo mismo está pasando en la vida espiritual. En el mundo pasa así con los esposos hoy, ¿sí o no? Sí. Hoy la gente se divorcia porque ya no siente. Cuando la problemática, dice la Escritura, que no es la persona, sino es el espíritu que mora en esa persona. Dice, la lucha no es contra carne, sino contra el espíritu. Pero como vivimos una vida ignorante acerca de la vida espiritual, decidimos cambiar de modelo, ¿no? Y poner otro modelito. Y pensamos que ya estuvo solucionado todo. Y es lo mismo, así nos vivimos a través de lo que yo siento. Claro que cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender que la vida ya no es así, sino es a través de las decisiones correctas, a través de la enseñanza, de lo que la Escritura nos marca. Y hoy Jesús nos dice, neguémonos en esa parte y vayamos camino hacia la madurez. ¿Qué quería? Discipular Jesús, ¿para qué? Para ayudarles a madurar la vida, para poder caminar, para que cuando Él se fuera, ellos fueran hombres ¿qué? Hombres maduros y pudieran sostener la vida de todo el cristianismo. Si esos hombres no hubieran logrado madurar, ¿a dónde creen que irían? Si ustedes no logran madurar, ¿a dónde creen que va a ir sus familias? Si nosotros como pastores no vamos caminando cada día a la madurez, ¿a dónde creen que va a ir la iglesia? Porque no nada más es para ustedes, es para todos. ¿Saben cuándo se acaba la madurez? Nunca. Nunca se acaba la madurez.
todos los días. Es como respirar. Ay, ya me cansé, ¿cuándo dejamos de respirar? ¿Sí han sentido eso alguna vez? Estoy cansado de respirar, voy a dejar de respirar. Ay, qué rico, ya descansé. No, no decimos esa parte, ¿no? Es lo mismo, la madurez es parte de esa vida. Respiramos de manera natural, tenemos que madurar de manera ¿qué? Natural también. Pero muchos no logramos entender esa parte. Juan 20:19, por favor. Aquí vamos a ver cómo algunos de los discípulos que estaban con Jesús, fíjense, y en la escritura marca algunas de las personas que trataban de vivir un cristianismo y de creer en Dios a través de los sentimientos, a través de ¿qué? De la vista, del tacto, a través de lo que oían, a través de muchas cosas que ellos querían, es como ellos querían. Voy a poner un ejemplo, ahorita voy a leer esta parte. Quiero que se enfoquen un poquito, ahorita no vamos a ir a esa cita cuando Jesús les da de comer a todos. ¿Ustedes creen que no les gustó? Pues todos se maravillaban, ¿por qué qué? Pero si no les hubiera dado de comer, ¿ustedes creen que se hubieran ido, no? Sí, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando Él mostraba a través de la sensualidad, nunca lo seguían. Esa ocasión que dio de comer, que estaban así en un valle muy grande, donde algunos de los discípulos se van, dice que le dio de comer ¿a cuántos? A miles. Y sin embargo, ¿cuántos se quedaron con ellos, con Él? Dice que aún discípulos se fueron. Quiere decir que cuando Jesús mostró sus milagros, ¿qué creen? Nadie se convirtió. Porque nunca, fíjate, nunca la madurez llega a través de lo que tú ves. Tú ves muchas iglesias, hacen milagros, o sea, porque los hacen ellos, hacen milagros, cuántas cosas suceden. Yo estuve en una iglesia así. Y suceden tantas cosas que la gente invita a la gente y decir, no, mira, casi ahí está Dios. Y mira, ven a ver cómo se hacen milagros. Y mira a ver cómo sucede. Y la gente viene por montones, Pero así como vienen, ¿qué creen? Se van. ¿Cuántos se acercaron con Jesús, no? ¿Y dónde están? Dice, nada más uno vino a darle las gracias. ¿Y los otros? ¿Dónde creen que estaban? Vamos a leer esta parte. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo creen que estaban? ¿Por qué les decía paz? Tengan paz. Estaban todos, no tenían paz en su vida. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dijeron, sí es cierto, sí te crucificaron. O sea, ellos creyeron por lo que ¿qué? Por lo que vieron. Y así muchos de nosotros tratamos de madurar nuestra vida y sentimos que la vida va bien por lo que ¿qué? Vemos, ya tenemos un carro, nos está yendo bien. Ya tenemos una casa, nos está yendo muy bien. Dios está con nosotros. Ellos sintieron esto solamente cuando ¿qué? Cuando lo vieron, y no es así. Tú puedes ver, aún siendo, ¿qué decía? Discípulos seguían actuando así. Digo eso que no nos dé consuelo, ¿no? Que si somos discípulos y actuamos así, ¿no? Porque es una parte donde nos muestra, donde ellos querían ver en algunos momentos. Sigue más adelante, fíjense. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, ¿cómo me envió el Padre? Así también yo os envío. Y luego dice más abajo, vámonos al 22, ¿verdad? Perdón, aquí me brinqué, 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hoy no voy a hablar de esa herejía, pero también hay una herejía que hacen, pero luego les cuento eso. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no qué? No creeré. Observen,
Por naturaleza el hombre siempre quiere ¿qué? Quiere ver. Ver para creer. Yo si no, yo ni creo en ese Jesús. Si yo no veo un milagro ahorita, yo no creo en Jesús. Pregunto, ¿ese tipo de relación que se lleva es una falsa enseñanza? ¿Qué es lo que cómo tenemos que ver a Dios en nuestras vidas? A través de la madurez, amigos. ¿Cómo puedes ver un hombre lleno del Espíritu Santo? Un hombre lleno del Espíritu Santo no es el que ahora se cae y ya se llenó del Espíritu Santo, no. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que es un hombre maduro, es un hombre que lo que habla causa un efecto en la vida de la gente, siempre edifica la vida de las personas. ¿Es un hombre que piensa qué? ¿Como niño? No, piensa como adulto, como un hombre. ¿Habla como qué? Como un hombre, no como un niño. ¿Y juega como un niño o ya no juega? Ya no juega. Yo les voy a decir, muchos de ustedes juegan con sus vidas todavía. ¿En serio? Piénsenlo. Piensen un momento y juegan con sus vidas. Yo te voy a decir una cosa, no es que juegues en un manual de juego con el niño, pero mira, voy a poner un ejemplo. Una pareja que lleva, no sé, 10, 15, no sé, 5 años peleando, ¿qué creen que están haciendo? Están perdiendo el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago si yo me pongo a jugar aquí 1 hora con esta ficha aquí? En lugar de estar haciendo algo, ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando ¿con qué? Con mi vida, a lo tonto, ¿sí o no? Y muchos de ustedes hacen eso con sus vidas. Con sus hijos, ¿qué creen? Muchos de ustedes juegan con la vida de sus hijos también. Tienen importancia en unas cosas que no las tienen, ¿sí? Y cuando digo juegan con la vida de sus hijos, una persona que no enfoca a sus hijos en la vida del Evangelio, ¿está jugando con su vida? Sí, porque ese niño va a ir ¿hacia dónde? ¿Hacia el infierno o hacia dónde? O hacia el cielo. Entonces cuando tú como padre dices, ahí está, que haga lo que quiera, y que importa más esto que esto, bueno, en ese momento tú estás decidiendo ¿qué? La vida de tus hijos. Pero cuando tu vida, la vida de tus hijos toma el sentido a ir hacia el camino donde Jesús no quiere que vaya, lo único que estás haciendo con la vida de tus hijos es ¿qué? Jugando con ella. Y muchos no juegan tan solo con la de sus hijos, juegan con sus propias vidas. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿cómo le llamamos a una persona que ni se afirma en la iglesia? Fíjate, y ni se afirma en el mundo, ¿qué está haciendo? Jugando. ¿Sí o no? Y ese es un niño, porque piensa como un niño, habla como un niño. Es una persona que no madura. ¿Sí o no? Así es. Es como ahorita, por decir un ejemplo, quien en algún momento de su vida se casó o se juntó, o lo que haya sido, ¿no? Vivió una pareja, llega a Cristo y decide en algún momento llevar un matrimonio, pero aún así ignora nuevamente la Escritura. ¿Qué creen que va a pasar otra vez? Otra vez vuelve a entrar en un ¿qué? En un juego y va a terminar su vida igual. Peor, lo peor es que ¿sabes qué va a pasar? Si tú no te decides, que va a pasar el tiempo que te vas a dar cuenta que vas a pasar no sé cuántos años aquí, 3, 4, 5, y vas a abrir los ojos y te vas a decir, todos los domingos que he venido aquí, he perdido el tiempo. Y te vas a decepcionar, te vas a ir, ¿por qué? Pero no es culpa de nosotros ni de Dios, es culpa tuya, porque tú no te has decidido, no te has afirmado. Mucha gente cuando venga la venida del Señor se va a dar cuenta que mucho tiempo perdió tiempo ¿en dónde? En la congregación. Dice, ay Señor, pero si yo estaba ahí en la primera fila. Pues sí, estabas en la primera fila, pero ¿qué crees? Que nada más venías ¿a qué? A jugarle a la iglesia. Nada más venías a jugar con tu vida. Jugaste con tu matrimonio, jugaste con tu vida personal. Qué triste. ¿Y sabes cuándo lo vas a empezar a pensar más aún lo que te estoy diciendo? El día que la muerte se acerque a ti. Es cuando sí vas a decir, Diosito, ahora sí, perdóname, yo ya quiero ahora sí con las cosas de Dios. Y es cuando llega la muerte. ¿A quién le ha llegado así como que la muerte? 1, 2. ¿Cómo se siente Mari Carmen? ¿Que en qué pensabas? ¿En irte a Acapulco o a Playa del Carmen o algo así? ¿Ves cómo? O sea, los que no hemos sabido eso, pero piensa en algún momento cuántos han pensado en la muerte. Y si me muero, ¿a dónde voy a ir? Hazte una pregunta. Hoy, si ahorita salieras y te murieras, ¿vas a ir al cielo? Pregúntate tú y tú respóndete. Y si tu respuesta es no sé o no,
toma atención en la madurez de tu vida. De veras, toma atención. Ahora, hay muchas cosas que te van a jalar a no hacerlo. Sí, niégate a ti mismo. Y aquí podemos ver cómo a uno de sus discípulos, aún, fíjense, aún viendo, aún sabiendo lo que Jesús les había dicho, ellos querían ¿qué? Ver. Y eso es lo que queremos, es parte de nuestra manera del mundo. Por eso dice, ya no vivas como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Es un mundo sensual. ¿Sí o no? Todo lo que sientes. ¿Cuánto les gustaría estar en la playa así bien padre, con $1,000,000, ¿verdad? El hotel pagado por un mes, imagínense, ¿no? Con un carro así deportivo bien padre. Oye, ¿ya vieron? Les digo que no entiende ya ni el pastor. No es cierto. Pero miren, pensemos eso y observen cómo nuestra sensualidad se activa, ¿sí o no? Decimos, oye, qué padre, ¿a poco no se lo imaginaron ahorita? Y dices, qué padre, ¿no? Que llegaras aquí y que tuvieras tus negocios, alguien que te los administre, te entregaras 100,000 pesos al mes ahí, tú en tu casa, ahora qué vamos a gastar, vámonos al centro comercial. O sea, observen una vida de sensualidad. ¿Pero qué creen? Esa no es la vida, esa es la vida que nos quiere vender el mundo, pero esa no es la realidad. Es una realidad ficticia, vamos a decirlo. O sea, es algo que sí se vive, pero que no es lo que hemos venido a vivir. Pero eso, ¿quién lo va a decidir? Nosotros mismos. Si alguien decide, fíjense, todavía nosotros estamos peor que estas personas que voy a definir. Las personas que han decidido en el mundo, fíjense, ¿sí? Ignorando a Dios, ¿no? Estar en el mundo, decidir vivir vidas así. ¿Y nosotros? ¿Quién creen que está peor? Nosotros, porque por lo menos ellos ya decidieron eso. Ya saben que se van a ir al infierno, ya saben que van a disfrutar este mundo y saben que les van a venir calamidades y que en cualquier momento se van a atorar, pero ya decidieron, ¿no? Pero nosotros estamos así para acá y para acá. ¿Por qué creen que Jesús les dijo esto? Que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Porque aún entre ellos había quien decía que era ¿qué? Discípulo de Jesús y no lo era. Pregunto, ¿Judas cuándo se negó a eso? ¿Sí se negó Judas o no? No, ¿en qué siguió pensando? Aunque andaba con él, fíjense, así como muchos de ustedes, aunque vienen aquí, pero no se han negado. Aún andan aquí, todos se ven discípulos. Si decía los 12 discípulos, ¿a quién contaban? A Judas. Pero pregunto, en la realidad y en el trasfondo, ¿Jesús ya sabía que él no? Sí, ya lo sabía, ya sabía. Los demás no sabían. Igual aquí, ustedes no saben quién no es discípulo, todos se ven bien bonitos, pero ¿quién creen que sí sabe? El Señor. Y esa es la parte que tenemos que darnos cuenta. El Señor sabe cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Qué pecados de manera deliberada estás practicando? ¿Qué pecados que aún tú no te das cuenta, pero qué crees? Él sí. O sea, ¿cuántas cosas hay en la vida de la vida cristiana de un discípulo? Ser discípulo no es exactamente, observen, que hoy estén en la reunión de la tarde, no. Ser discípulos son las personas que hoy se han negado no a vivir su vida que quieren, sino a vivir la vida que Cristo quiere. Esas son las personas que son discípulos. Cuando una persona vive una vida así, entonces es apta para el trabajo de la iglesia. Mientras una persona no se ha negado a sí mismo, no es apto, ¿eh? Ya quería empezar la reunión pero todavía no. No es apto. Entonces, esa parte es la que tenemos que ver. Yo en algún momento estuve ahí, tuve que decidir renunciar no nada más eso, a muchas cosas, amigos. Por decirlo, ahorita tiene ya tiempo pues años que no salgo de vacaciones. ¿Pero quién lo decidió? Pues a usted le gusta. Ay, no, es que a mí me obligaron. ¿Sí me obligaron? Nadie me obligó. Yo lo decidí. ¿A ustedes los va a obligar Jesús? ¿Los voy a obligar yo? ¿Los va a obligar alguien? No, pero ustedes tienen que decidir. Pero no traten de confundir a la gente. Hoy en la reunión vamos a estar varios ahí. Algunos tratarán de confundirnos que son discípulos cuando no son. Ahora, ¿eso es porque soy adivino? No, es normal. Si a Jesús se lo hicieron o no. Quisieron como evadirlo. Judas, no, yo sí soy discípulo y cuido las finanzas y tome, ¿cuál? Lo vendió, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil, amigos. No son chicles, no son dulces, ¿no? No es una piñata y a recoger dulces, la verdad, no. Pero sí es algo
que primero trae y produce en tu vida. Y cuando produce en tu vida, entonces ahora tú produces en la vida de la iglesia. Pero si no ha producido en tu vida, tú no puedes producir en la vida de la iglesia. Porque tu madurez no puede llevar a nadie a madurez, sino a inmadurez solamente. Fíjense, dice ahí, más adelante. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué? Incrédulo. Así nos dice a nosotros, ¿no? No sean incrédulos. Crean. Sus vidas en un grado van a cambiar porque muchas son cuestiones de la negación en sus vidas. De que no se han negado a eso. Las esposas no se niegan, no se han negado a que el esposo es la autoridad. Y los esposos no se han negado a tratar a la mujer como vaso más frágil. Y los padres no nos hemos negado a dejar que los hijos hagan lo que quieran. Y los hijos no nos hemos negado a sujetarnos a la autoridad de nuestros padres. Y la iglesia no se ha negado, fíjense, la iglesia aún no se ha negado a sujetarse a las enseñanzas de Cristo. Y hay una problemática. ¿Cuándo se resuelve esa problemática? Cuando yo me niego a mí mismo. Pregunto, ¿el camino de Judas lo llevó a un buen camino al no haberse negado? No, una persona, la vida de Judas simboliza la vida de una persona en este sentido. Como no hubo negación en Judas, ¿sí? Sino él siguió activando en sus propios ¿qué? Deseos, en él, ¿no? Porque hay muchos deseos para todos. Como él siguió activando en lo sensual, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿A dónde fue? ¿Cuál fue su camino y su destino? El infierno, la muerte eterna. Ahora, pregunto, una persona que no se niega a sí mismo en su vida personal, en todas las áreas de su vida, pregunto, ¿es discípulo de Jesús? La respuesta es no. Segunda, uno que no es discípulo de Jesús, ¿a dónde va, amigos? ¿Al cielo? Pues no, porque es una persona que no tiene el carácter, ahorita que hablamos de carácter, no tiene el carácter para vivir en el cielo. Hoy esta vida es una prueba y las personas que no se atreven a en esta prueba practicar su carácter, moldear su carácter, y el día de mañana que estemos en el cielo, ¿qué pasa si se filtra un inmaduro? ¿Va a poder vivir en el cielo? Nomás van a andar regando el tepache, como dicen. Pensemos esto, y en algún momento lo hemos platicado. Un país de primer mundo, Alemania. ¿Ustedes creen que si enviamos un mexicano a ese país de primer mundo pueda vivir en una vida social normal? No, hombre, va a estar cada rato en la cárcel. Ya tiró un chicle, vámonos para el bote. Una infracción, no va a ganar para pagar puras infracciones. Lo van a detener, lo van a deportar, amigos. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es por la falta de instrucción, la falta de ese orden, de carácter en las cuestiones de convivencia, no va a poder vivir. ¿Ustedes creen que se va a sentir bien viviendo ahí? Pues no, no se va a sentir bien. Esa parte es la parte que tenemos que pensar. ¿Queremos madurar? Tenemos que negarnos. ¿Queremos seguir así? Pues así sigamos. Yo no tengo ningún problema que la gente siga así, pero no nos engañemos. Y no esperes que te vamos a apapachar, sino espera que la palabra te va a seguir golpeando y te va a seguir golpeando. ¿Por qué crees? Porque Dios te ama, Él quiere que tomes el buen camino. A veces es como los niños, quien siente que la palabra es dura, quien siente que la palabra es agresiva, así son los niños. Piensa que el papá ya lo castigó, es agresivo, no lo quiere, no esto, no. Así son los niños, volvemos a la cita primera, ¿no? Piensan como niños, hablan como niños y juegan como niños. Y esa es una problemática grave. Vámonos más adelante, dijo incrédulo, ¿verdad? Dice, si no, 28, ¿verdad? 28 nos quedamos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ¿qué quiere decir? Él lo que está diciendo es que no seamos sensuales, no queramos vivir una vida cristiana por lo que qué. Ay, no tengo esto, entonces sí está Dios. No tengo esto, no está Dios. Me siento triste, no está Dios. Me siento contento, esto sí está Dios. No, Dios está ahí y no necesitas ver a Dios. De hecho, quiero que pienses esto. Si hoy, fíjate, vamos a pensar esto. ¿Sería increíble ver a Jesús hoy? Que lo pudiéramos ver, sería algo increíble, ¿no? Sí, pero solamente sería una emoción. El hecho de que Jesús, viendo la Escritura, piensa en dos cosas.
La escritura, las leyes de Jesús, la ida al cielo, la madurez, todo lo que viene aquí, piensen en eso. Ahora, el hecho de que hoy Jesús se apareciera aquí, imagínense que se apareció Jesús aquí. ¿Eso nos lleva al cielo? ¿Sí creen? ¿Alguien cree que sí nos lleva al cielo? ¡Ah, ya vimos a Jesús! ¡Nos vamos al cielo con Él! Pues absurdo. Pero les voy a decir, vámonos a los contextos de los pueblos de aquí. La Virgen del Comal y todos, y empiezan, si o no se enfocan en ese asunto. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados. Quieren ver algo, pero eso no da garantía de ir al cielo. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Escritura, la Biblia católica, la Biblia cristiana, ahí lo dice. O sea, no es una cuestión que yo haga una mofa o que yo diga en ese sentido, sino esa parte es la parte que tú vieras. Ahora, observa, lo puedes ver con Jesús, eso no te va a hacer ir al cielo. Puedes saber inclusive lo que dice Jesús, puedes oírlo hablar. Es más, te voy a decir una cosa, puedes pensar como Jesús piensa. ¿Crees que eso te va a llevar al cielo? Tampoco. ¿Sabes cuándo te va a llevar, vas a ir al cielo? Cuando tú actúes como ese hombre que supuestamente se te apareció aquí. Mientras no tienes una ida al cielo. Y esa es la parte que Jesús quiere. Ahora, el hecho de madurar va a traer bienestar a Dios o a nosotros. A nosotros mismos. Una persona madura puede convivir con su esposa, puede convivir con sus hijos, puede convivir con su esposo, puede convivir con la iglesia, puede convivir con la comunidad, puede convivir con todo. Pero una persona inmadura lo único que hace es un desastre de su vida. Y su destino final es el infierno. Y no lo digo yo. Un día vamos a hablar de la ida al infierno, para que ustedes se den cuenta cómo la Escritura lo marca, ¿no? Ok, vámonos a Mateo 18:21, por favor. Fíjense, un cristiano inmaduro es un cristiano que no siente qué. ¿De qué habla la cita? Del perdón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué dice? Hasta 7, ¿cuántas? Síguele ahí, pon la otra parte. Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjense, un cristiano que no madura, no perdona. Un cristiano que no madura, te va a decir, es que no siento perdonar. Es que no lo siento, o sea, ¿cómo? O a veces dicen, mira, pues ya reconcíliate con tu esposo, con tu esposa. Yo en una ocasión estuve así con una pareja, que obviamente no está aquí ni mucho menos, y les decía, bueno, pues acércate, mira, pues pídanse perdón y perdónense unos a otros y abrácense. Dices que yo ya no lo siento. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con un cristiano maduro o inmaduro? Tal vez hasta con una persona que no era nacida de nuevo. Un verdadero cristiano y un cristiano que quiere alcanzar y va en el camino de la madurez, ¿qué hace? Perdona. ¿Cuántas veces? Ay, no, es que ya te pasaste, ya llevas como 20. ¿Cuántas veces? Sí, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Unas eternas veces, dicen, ¿no? Ok, entonces así es esa parte, ¿sí me entienden? Entonces tenemos que darnos cuenta cómo a través de la Escritura es desnudada nuestra inmadurez, ¿no? Yo les voy a decir, si alguno de ustedes me hicieran algo, ¿les tendría que perdonar, sí o no? Sí, yo les tengo que perdonar. Ahora, Dios ¿cuántas veces nos ha perdonado? Muchas veces, ¿no? Claro, entre menos veces nos perdone, pues sería mejor, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta cómo entonces la Escritura desnuda esa parte en nosotros. Ok, vámonos más adelante y vamos a 2 Corintios 5:7. Fíjense, aquí es como nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Dice 2 Corintios 5:7, dice, ¿por qué? ¿Por fe qué? Andamos, no por qué, no por vista, no por lo que vemos. Pregunto, ¿cómo andaba Dídimo? ¿Por fe o por vista? Por vista, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos andar por vista? Hay gente que llega a las iglesias y dice, pues a ver, vamos a ver. No, pues aquí no se siente el mover de Dios. Vamos a decir, aquí no hay milagros, aquí no está Dios.
o sea, si la gente no ve, no cree. Pero no es así, sino dice que no andamos nosotros por vista, andamos por fe. Hoy creo que Dios está. ¿Alguien ha visto a Dios? Yo no lo he visto, pero creo que Dios existe. Y no necesito ver un milagro en la vida de las personas para yo creer en Dios. De hecho, sí he visto milagros, pero el hecho de que hoy no he visto no quiere decir que Dios no esté en la vida de la gente. Pero esa parte también es un signo de la inmadurez de las personas y es un signo de inmadurez doctrinal y un signo de percepción espiritual en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que no tan solo es la madurez en la convivencia familiar, la madurez con la congregación, la madurez doctrinalmente también la tengo que ver. En todas las cosas que hay en mi vida tengo que convivir a través de la madurez. Pero eso lo voy a hacer a través de ¿qué? De la escritura, no va a haber a través de la enseñanza, de las sanas palabras, de la sana doctrina. Ok, vamos a ver cómo es que un cristiano, ya vimos que hay mucha inmadurez, pero ahora, ¿cómo es que yo como cristiano puedo transformarme? ¿Cómo me puedo transformar yo a una persona madura? Porque bueno, ya vimos que hay mucha inmadurez en la iglesia y no me refiero solo a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Pero ahora, ¿cómo salir de ahí? Porque esa es la respuesta, ¿no? Es como si vas al doctor y dice, no, pues el niño está enfermo de la garganta. ¿Y qué? No, pues ya llévaselo para su casa. Dices, bueno, entonces ¿para qué carambas vine, no? No, ya vimos la inmadurez espiritual, vamos a ver cómo se transforma un cristiano. 2 Corintios 3, 16, 18. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? ¿Dónde empieza todo? Cuando me convierto ¿a quién? Al Señor, ahí empieza todo. Y si no me convierto al Señor, esto quiere decir, si no nazco de nuevo, ¿qué sucede? No maduro, no puedo madurar. ¿Sí me entienden? Es como cuando un árbol no florece, ¿puede madurar? Digo, ¿la fruta puede madurar? No, lo primero que tiene es que ¿qué? Que florecer para que dé ¿qué? Fruto. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Nacer para poder empezar a dar fruto, ir en el camino a la madurez. Dice, por cuanto se conviertan al Señor, el velo ¿se qué? Se quita. Eso quiere decir que ahora ya pueden ¿qué? Ver, ¿no? Ok, dice, el Señor es espíritu. ¿Y dónde está el espíritu del Señor? Allí también, dice, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta, como en un ¿qué? Espejo. El espejo representa el evangelio. O sea, si yo no tomo la escritura, como ahorita estamos tomando la escritura, si yo no me veo, ¿sí se están sintiendo algunos que algunas áreas están siendo exhibidas de nosotros, de nuestra inmadurez? Claro, pero lo estamos haciendo a través de ¿quién? De ese espejo. Nos vemos y dices, órale, no, si yo siendo mal, ¿no? O esto no lo he hecho, esto no lo he decidido. Lo estoy viendo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, como en un, dice, pero es el evangelio, eso representa la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. O sea, la única manera es yendo a la escritura, ser confrontado con la palabra, para que entonces por medio del Espíritu sea ¿qué? Transformado. Y luego dice, transformados de gloria en gloria. ¿Eso habla qué? Habla de la gloria de Dios, que Él es el que está haciendo la obra. Dice, transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera es a través de la Escritura. Cuando yo me miro en la Escritura, se dan cuenta cómo de repente estamos sentados ahí. Y digo estamos porque a mí me toca luego estar sentado ahí, ¿no? Y Dios nos está revelando todas las cosas que están mal en nuestra vida. Y dice, parece que me pongo un espejo y me veo todos mis defectos. ¿Sí o no? Y también hay áreas donde tú dices, bueno, pues ya aquí como que ya la superé, ¿no? Porque no en todo estamos mal. Pero a través de ese espejo es como nos vamos viendo, y a través del Espíritu es el que nos va ¿qué? Nos va cambiando Él y nos va haciendo a la imagen ¿de quién? Del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y esa es la única manera. No hay otra manera. Por eso es que el cristiano necesita ser expuesto ¿a qué? A la Escritura, necesita ser expuesto a la palabra, para que nuestras vidas vayan siendo transformadas cada día. Romanos 8:28 dice, y sabemos, ¿qué dice? ¿Y ahora ya qué? Ya sabemos, ¿no? Sí dice ahí que sabemos o que no sabemos. Y sabemos, dile al que está a tu lado para que no se duerma, dile, ya sabemos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Ustedes qué creen? Que fueron llamados conforme al ¿qué? Ahora, la única manera de cumplir el propósito de Dios es que
madurando. Observen cómo un limón tiene un propósito en esta vida. Sí, pero si ese limón está ahí y no madura, cumple su propósito, ¿a dónde se va? Así pasa en nuestras vidas. Somos llamados conforme al propósito de Dios, pero si no logramos madurar, entonces no cumplimos nuestro propósito. ¿Y a dónde nos vamos? Pues al infierno. Ahora, ¿conforme a su propósito o conforme a tu propósito, dice? Obsérvense, muchos de ustedes buscan sus propios propósitos en esta vida. ¿Qué creen? Están equivocados. No, eso lo tenemos que entender a través de la Escritura. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? Ese es el propósito. Dice, para que fuésemos hechos a su ¿qué? Entonces, la cuestión de madurez no es una cuestión mía, no es una cuestión tuya si tú quieres o no, sino ese es el propósito de tu vida. Y hemos hablado de propósito. Las cosas que no cumplen su propósito no sirven. Tu vida, si no cumple el propósito, ¿qué crees? No sirve. No sirve tu vida. Ahora, ¿puedes construirte propósitos? Sí. Eso enseña el mundo, que tú busques tus propios propósitos. Que si hoy eres hombre pero quieres ser niña, ¿qué quieres? Hazlo, no hay problema. Que si eres niña y quieres ser hombre, también hazlo. Tienes la libertad de tú hacerte tu propio propósito. Eso es lo que hoy enseña la Escritura, enseña el mundo, ¿no? Y la Escritura hoy enseña las cosas que Dios quiere, que son propósitos eternos, que Él ya sabía por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. El problema es que tú no sabes cuál es tu propósito en esta vida. Tienes propósito, un propósito general, el más grande, que es este, pero hay propósitos alternos también, como el que seas padre, el que seas madre, y algunos no lo tienen. Algunas de las que están aquí o algunos de los que están aquí, aún uno de sus propósitos es quedarse sin casarse y servirle a Dios. Pero eso solo Dios les va a dar a cada uno de ustedes esa parte en sus vidas. Dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué los hizo? También los llamó. Y a los que llamó, a estos también los ¿qué? Los justificó. Y a los que justificó, estos también los glorificó. Entonces, Dios tiene un propósito y un proceso de madurez. Entonces, uno de los primeros propósitos es que Él ya nos había predestinado. Luego, el segundo es que nos había llamado, ¿no? Luego, el otro que nos iba a transformar, ¿no? Nos iba a justificar, luego nos iba a transformar en su imagen, ¿no? Y luego nos iba a glorificar. Cuando habla de glorificar, eso habla de las personas que van a ir al cielo y van a ser glorificados en un momento. Pero si no llevas en el proceso de madurez, ¿crees que vamos a ir a ser glorificados? Y si no fuimos glorificados es porque no fuimos ¿a dónde? Pues no fuimos al cielo, amigos. Así de sencillo. Y para mí es preocupante, porque hoy yo entiendo la responsabilidad, no tan solo de aquí, sino la responsabilidad de mi propia persona. Si yo no entiendo esto y no lo asumo yo de manera personal, jamás podré yo impartírselo a la congregación, que entiendan ustedes que la vida no es un juego. La vida no es un juego. Pero tienen que darse cuenta y pedirle a Dios qué es. Hoy les está hablando a través de la Escritura y ustedes tienen que tomar decisiones importantes en su vida. Y todos, porque algunos dicen, ay, no, yo estoy chavo, ahorita no. Pregunto, ¿hoy se puede morir un chavo o una persona grande? Sí, tu edad no te da ventaja. Hay personas que ya tienen más de 50 años y ¿qué crees? Este año no van a morir, pero hay quien va a tener 15, 10 años y este año muere. ¿Cuál es la ventaja? No hay ventaja. Lo único que hay agradecimiento de parte de las personas que han vivido 50, 60 años. Gracias, Señor, por dejarme vivir la vida. Pero los que tienen menos edad, a veces pensamos esto, no, ahorita echo el relajo y ya más adelante sí, y tú sabes que vas a vivir ese tiempo. La realidad es que no sabemos cuánto. Juan 17:14. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos ha dado Dios para alcanzar la madurez? Fíjense, ¿qué nos ha dado Dios? Son las herramientas que Él nos ha dado para alcanzar ¿qué? La madurez. Y dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ¿qué? Los aborreció, porque no son ¿de dónde? Del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego dice ¿qué? Santifícalos. ¿Qué es santificar?
Apartar. Pero apartar no es que te quite del mundo, sino es que conceptualmente, una, a través de la Escritura, dos, a través de la relación con Dios, ¿sí? Aunque vivas en este mundo, pero estés apartado del mundo. ¿Apartado de qué? Cómo vive el mundo, cómo piensa el mundo, cómo mira el mundo, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, habrá quien diga, ay, a mí me parece exagerado. Excelente que tú pienses como tú quieras. Pero el que es cristiano y no piensa así, no tiene cabida en el cristianismo. Aunque algunas otras doctrinas puedas aprender en decir, ay, no creo, esto está muy exagerado, Dios es amor, a mí me ama y si me ama Él, no creo que sea tan malo como para mandarme al infierno. Sí podemos pensar así, algunas personas han pensado así. ¿Qué creen? Tache erróneamente. La justicia de Dios no la marcas con tus pensamientos, la justicia de Dios está trazada en la Escritura. Y Él es tan justo que ni Él mismo puede violar su propia ley, porque si Él la viola, entonces ya no sería un Dios ¿qué? Justo. ¿Sí? O sea, jamás se te ocurre en tu mente que digas, ay no, pues no importa que yo sea esto, así, 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 y siga practicando. Él como quiera, a la hora de la hora, es tan bueno que Él no va a importar de mandar a este pecador al cielo, no importa. ¿Qué crees? No es así la Escritura. La Escritura es muy lineal, es muy en ese sentido, pero sin embargo está impregnado el amor en Él. ¿Por qué? Porque en esta vida Él nos insiste, nos ruega, nos ama, intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que no nos perdamos del camino. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un límite. ¿Y sabes cuándo llega el límite? Cuando llega la muerte. Se acabó el asunto. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso es que debemos de mantenernos en santidad y buscando el camino hacia la madurez cada día. Si no, estamos perdidos, amigos. Aunque tú digas, es que tengo que hacer, es que te vas a perder. Porque en el mundo hay algo que se llama afán. Y el afán de la vida es parte del pecado que fue construido a través del enemigo. ¿Para qué? Para podernos llevar y distraernos de la vida ¿qué? De Cristo. Pero cada quien lo va a decidir. Mientras tanto, nosotros debemos amarnos unos a otros, pero sabemos que aunque yo te ame y tú me ames, no quiere decir que nos vamos a ir al cielo. No, eso quiere decir que he madurado mi carácter y que aún puedo amarte a ti, vayas a donde vayas, hagas lo que hagas. Es el amor de Cristo. Si eres pecador, ¿te ama? ¿Sí? Y si eres la peor porquería, ¿te ama? ¿Sí o no? Sí te ama. Y siempre te amó, y aunque te mande al infierno, ¿qué crees? Él se entristece, pero Él te ama aún. Dice, nunca pudo mi hijo entender su amor. Mi amor nunca lo pudo entender, pero el amor de Él sigue ahí. Es como tu hijo. Pregúntense como madres, es lo más parecido a Dios. Parecido, no es igual. Si tu hijo fuera a dar a la cárcel, ¿lo seguirías amando? ¿Y si fuera un borracho? ¿Y si fuera un asesino? ¿Y si después de todo eso que fuera, se muere, lo seguirías amando? ¿Vieron? Así es Dios. Pero entonces, los que van al infierno, ¿qué van a pensar? Ay, Dios no nos amó, no, perdóname, pero tanto te amó Dios que estuvo ahí insistiendo a través de una persona. Ven, escucha la palabra, ve tu realidad, esta es la realidad de la vida. Lo otro son falacias. Pero eso, ¿quién lo va a decidir si creerlo o no? Ustedes. Yo ya lo creí. No soy el más perfecto, amigos, pero estoy decidido a madurar. Estoy decidido a que a ustedes mismos en algún momento de mi vida vean algo mal y me corrijan con la Escritura. Me corrijan porque ¿para quién es el bien? Para mí. Yo se lo he dicho al pastor Raúl, le digo, no, el día que tú veas algo, tú dímelo, ¿no? No me va a gustar algunas cosas, pero ¿qué es mejor? Que me lo digan. Digo, ay, no, sí, Raúl, no, perdón, no, pues corrígelo, pastor, pues ¿cómo? Pero eso es porque he decidido ¿qué? Madurar. Ustedes que no pienso y digo, ay, si me dice, y me va a dar hasta pena. ¿Ustedes creen que no? ¿Sí o no? Pero digo, no, mejor me aguanto la vergüenza y me aguanto todo, pero mejor que me corrija, porque si Él ve algo en mí como pastor y me corrige, eso va a hacer que mi camino me va a ayudar a poder alinearme al camino de Cristo y a que cada día tome la estatura del varón perfecto. Pero si yo me cierro a, no, yo soy aquí el pastor, que no me digan nada, no, espérame, entonces ¿cuál es esa posición? Esa no es la posición. Ahora, ¿cuántos de ustedes se atreven también a eso? Porque yo les voy a decir, si yo me acercara a muchos de ustedes, algunos se van a enojar.
a corregirles. Y decir, ¿sabes qué, maestro? Esto es así, así. Dice, ninguna disciplina es causa de gozo, ¿no? Pero tarde o temprano trae buen fruto eso, ¿no? Y cuando somos hijos debemos de entender esa parte, de decir, ay Señor, gracias, ¿no? Por disciplinarme. Ok, dice más adelante, 17, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, él está rogando ¿por quién? ¿Aún por nosotros hoy en día? Sí, aún está rogando hoy por nosotros. Para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que Él quiere que seamos? Seamos uno, un cuerpo inmaduro o maduro. Maduro. Que todos pensemos cada quien sus doctrinas. Que unos digan, ay no, pues yo vengo el domingo, pero la velada no. Otros que digan, bueno, yo vengo el domingo porque predica el pastor Raúl y cuando ve el pastor José Luis, yo no. O ¿sabes qué? Yo mejor, yo hago esto, o yo no leo la Biblia, o yo mejor estudio el instituto, o no, mejor yo eso no lo estudio. ¿Eso es un mismo pensar? No, es un mismo pensar todos. Igual en la casa, en el matrimonio, también como pareja deben de pensar ¿qué? Lo mismo. Debe de saber, cuando la pareja piensa lo mismo, cada quien asume su posición en el evangelio. Cuando los hijos y los padres piensan lo mismo, los hijos se sujetan a los padres, ¿sí? Las esposas a los esposos, el varón se sujeta al Señor y se sujeta a las autoridades de la iglesia. Ese es un mismo pensar, y eso habla que la iglesia va ¿qué? Madurando, que la iglesia, su destino es ser una iglesia, ¿qué dice? Sin mancha, una iglesia santa, una iglesia sin arruga. Eso es a lo que se refiere. O sea, se refiere a todos nosotros. Que no haya ninguno de nosotros, en cada hilo de esa novia, de ese vestido, no haya ¿qué? Un solo defecto. Podemos decir, para alcanzar eso. No, pues sí, si menos con esa actitud, ¿creen que vamos a alcanzar eso? Pues nunca, ¿no? Pero si decidimos negarnos a nosotros mismos, sí se puede, amigos. Porque no estamos negándonos algo bueno, sino algo malo, a vivir una vida que no es correcta en nuestras vidas. Y vamos a orar juntos ahí donde estás. Quiero que inclina tu rostro y vamos a orar juntos y vamos a decirle a Dios ahí, cada quien le va a responder a Dios el día de hoy. Dios, te doy gracias el día de hoy por la vida de la iglesia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. El día de hoy